Español 3305. Español avanzado para hispanohablantes. En este video vamos a hablar sobre el pretérito de indicativo en español. Empezaremos nuestro estudio hablando de la conjugación de los verbos en el pretérito indicativo. Primero hablaremos de los verbos regulares en el pretérito, seguido por una discusión de los verbos irregulares. También aprenderemos que algunos verbos en el pretérito que sufren cambios ortográficos. Por ejemplo, si el verbo termina con gar, la G cambia a GU antes de una E. Por eso la forma verbal pagué se escribe P-A-G-U-E con acento. Luego hablaremos de un grupo de verbos que terminan en ir en español que sufren un cambio vocálico adicional en la tercera persona singular y plural del pretérito. Por ejemplo, el verbo dormir se conjuga dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormistes y durmieron. Veremos que cuando uno aprenda el patrón, la conjugación de esos verbos es sumamente fácil. Terminaremos nuestra discusión hablando de los usos básicos del pretérito indicativo. Este video termina con un resumen de todo lo que vamos a aprender hoy. Verbos regulares en el pretérito indicativo. Ahora bien, vamos a aprender a conjugar verbos que terminan en ar en el pretérito de indicativo. Acuérdese de que siempre empezamos con el infinitivo, por ejemplo, hablar, cantar o bailar. Después eliminamos la terminación de los infinitivos para llegar a la raíz. En este ejemplo son habla, cant o bail. Ahora estamos listos para añadir las terminaciones a la raíz. Para los verbos de la primera conjugación, las terminaciones son e con acento, aste, o con acento, amos, asteis y aron. Consideremos el verbo cantar en el pretérito de indicativo. Canté, cantaste, cantó, cantamos, cantasteis y cantaron. Para los verbos de la segunda conjugación, empezamos con el infinitivo. Por ejemplo, beber, comer y barrer. En el próximo paso le quitamos la terminación del infinitivo para identificar la raíz. Con estos verbos, las raíces son beb, com y bar. Ahora estamos listos para añadir las terminaciones a la raíz. Para los verbos de la segunda conjugación, las terminaciones son i con acento, iste, y o con acento sobre la o, imos, isteis e ieron. A continuación se ve la conjugación del verbo beber en el pretérito. Bebí, bebiste, bebió, bebimos, bebistes, bebieron. Ahora bien, vamos a ver la conjugación de verbos que terminan en ir en el pretérito de indicativo. Tal como hicimos con las otras conjugaciones, empezamos con el infinitivo y eliminamos la terminación para identificar la raíz. En este ejemplo, las raíces son bib, abr y sub. Ahora usamos las terminaciones verbales para los verbos que terminan en ir. Las terminaciones son i con acento, iste, y o con acento sobre la o, imos, istes y yeron. Véase la conjugación del verbo subir en el pretérito indicativo. Subí, subiste, subió, subimos, subisteis, subieron. ¿Cómo se traduce el pretérito de indicativo en español a inglés? Hay dos traducciones de las formas verbales del español al inglés. Por ejemplo, hablé se puede traducir I spoke or I did speak. Tú abriste se traduce you opened, you did open. Usted, él o ella decidió se traduce a you, he, she decided, you, he, she did decide. Estudie los ejemplos que se encuentran en la tabla.
Para resumir, las formas del pretérito del indicativo pueden ser traducidas al inglés usando el verbo más ed, por ejemplo, walked, talked, opened, o did más el verbo, por ejemplo, did walk, did talk, did open. En inglés hay muchos verbos irregulares en el pasado, como el verbo to bring, donde la gente dice I brought o I did bring. Verbos irregulares en el pretérito de indicativo. A continuación se ve un cuadro que tiene varios verbos irregulares en el pretérito de indicativo en español. Por ejemplo, el verbo decir es totalmente irregular. Dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. Note que algunas personas que dice dijistes por dijiste. Las formas de tú en el pretérito indicativo nunca terminan con una S, a pesar de que haya personas que digan dijistes, comistes y vivistes, en vez de dijiste, comiste y viviste. Aunque está bien que las personas usen estas formas en casa cuando están hablando con sus amigos u otros familiares, según la gramática, se debe evitar usar estas formas populares. Otro verbo irregular es el verbo hacer. Hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis e hicieron. Note que todas las formas verbales en el pretérito de hacer se escriben con una C, pero para la forma de usted, él y ella se escribe hizo con una Z. Otro verbo irregular es el verbo poner que se ve en la tabla. El verbo poner en el pretérito de indicativo se conjuga puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis y pusieron. Note que las formas irregulares se parecen muy poco a los infinitivos de donde vienen. Ahora bien, ponga el video en pausa para estudiar las otras formas irregulares del pretérito de indicativo. Cuando haya estudiado las formas, vuelva a tocar el video. Cuando usted estudiaba los verbos irregulares del pretérito, a lo mejor usted vio las estrellitas al lado de algunos verbos. Esto quiere decir que estos verbos tienen hermanos muy parecidos que se conjugan de la misma manera. Hay muchos otros verbos parecidos al verbo decir, por ejemplo, predecir, contradecir, bendecir, maldecir, entre otros. El verbo predecir, ya que termina en decir, se conjuga exactamente igual al verbo decir en el pretérito. Entonces el verbo predecir se conjuga predije, predijiste, predijo, predijimos, predijisteis y predijeron. Note que la forma para la tercera persona plural no tiene una I, o sea, se dice dijeron y no dijeron, predijeron y no predigieron. Aunque haya personas que digan dijeron, esta forma no se considera gramaticalmente correcta. Ya que usted ve que hay muchos verbos irregulares en pretérito, se recomienda que el estudiante lo sepa de memoria, porque suelen ser las formas más difíciles en el pretérito de indicativo. Ahora bien, vamos a hablar de los verbos que tienen cambios ortográficos en el pretérito de indicativo. Hay un grupo de verbos en el pretérito de indicativo que sufren cambios ortográficos mayormente en la primera persona singular, o sea, la forma de yo. El primer grupo de verbos que vamos a estudiar son los que terminan en car, C-A-R. Cuando un verbo termina en car, la C cambia a Q-U antes de una E. Por ejemplo, empacar se escribe con una C, pero la forma verbal empaqué se escribe con QU. Otros ejemplos de estos verbos son tocar, toqué con QU, explicar con C y expliqué con QU. El segundo grupo de verbos son los que terminan en gar. Cuando un verbo termina en gar, G-A-R, la G cambia a GU antes de una E.
Por ejemplo, el verbo llegar se escribe con una G, pero la forma verbal llegué se escribe con GU. Otros ejemplos son pagar con G, pero pagué con GU, jugar con G, pero jugué con GU. El tercer grupo de verbos que vamos a discutir son los que terminan en zar, Z-A-R. Cuando un verbo termina en zar, la Z cambia a C antes de una E. Por ejemplo, el verbo empezar se escribe con una Z, pero la forma verbal empecé se escribe con una C. Otros ejemplos de este tipo de verbos son comenzar con Z, pero comencé con la C, almorzar con la Z y almorcé con la C. El último grupo de verbos que vamos a discutir son los que terminan en guar, G-U-A-R. Cuando un verbo termina en guar, G-U-A-R, la G-U cambia a G-U con diéresis antes de una E. La diéresis son los dos puntitos que a veces se encuentran encima de la U en palabras, por ejemplo, vergüenza y agüita. Otros ejemplos de verbos que terminan en guar son averiguar, apaciguar y santiguar. Para la forma de yo en el pretérito, las formas son averigüé, apacigué y santigué. Todas esas formas tienen una diéresis o dos puntos sobre la U. Véase su libro de texto para ver más ejemplos de verbos que sufren cambios ortográficos en el pretérito indicativo. Ahora bien, vamos a hablar de los verbos que terminan con ir que sufren cambios vocálicos en el pretérito indicativo. Hay un grupo de verbos que terminan en ir que tienen cambios vocálicos en el pretérito del indicativo. El primer requisito es que el verbo tiene que terminar en ir y tiene que tener cambios vocálicos en el presente de indicativo. Por ejemplo, el verbo morir en el presente indicativo cambia la O por UE en todas las personas menos las de nosotros y vosotros. El verbo morir se conjuga muero, mueres, muere, morimos, morís y mueren en el presente. Otro ejemplo de un verbo que termina en ir y sufre cambios vocálicos en el presente es el verbo pedir. Este verbo, ya como usted sabe, cambia la E a I en todas las personas menos la de nosotros y vosotros. Por consiguiente, el verbo pedir se conjuga pido, pides, pide, pedimos, pedís y piden en el presente indicativo. Otro grupo de verbos que terminan en ir, que tienen cambios vocálicos en el presente indicativo, son los verbos en los que la E se convierte en IE en todas las personas menos nosotros y vosotros. Sentir es uno de estos verbos. El verbo sentir en el presente indicativo es siento, sientes, siente, sentimos, sentís y sienten. Todos estos verbos que hemos discutido aquí también sufren un cambio vocálico en el pretérito del indicativo. Por ejemplo, el verbo morir cambia O a UE en el presente, pero cambia la O a U en el pretérito solamente en la tercera persona singular y plural, o sea, la persona de usted, él y ella, y ustedes, ellos y ellas. Por consiguiente, el verbo morir se conjuga de la siguiente manera: morí, moriste, murió con una U, morimos, moristes y murieron. El verbo pedir, ya como discutimos, cambia la E a I en todas las personas menos la de nosotros y vosotros en el presente de indicativo, pero también sufre un cambio adicional en la tercera persona singular y plural del pretérito. Por consiguiente, el verbo pedir se conjuga pedí, pediste, pidió con una I, pedimos, pedisteis y pidieron con una I. Ya como dijimos, el verbo sentir cambia E a IE en el presente indicativo, pero también sufre un cambio adicional en el pretérito, en la tercera persona singular y plural. Así que el verbo sentir en el pretérito se conjuga
sentí, sentiste, sintió con una I, sentimos, sentisteis y sintieron con una I. Se recomienda que el estudiante vea su libro de texto para ver más ejemplos de este tipo de verbos. Usos básicos del pretérito de indicativo. El pretérito de indicativo se usa para expresar acciones terminadas o cumplidas en el pasado. Por ejemplo, anoche me divertí en la fiesta. Note que el verbo divertir es un verbo que termina en ir y sufre cambios vocálicos en el presente y también en el pretérito de indicativo. Por ejemplo, en el pretérito se conjuga divertí, divertiste, divirtió con una I, divertimos, divertisteis, divirtieron con una I. Acuérdese de que para este grupo de verbos hay un cambio adicional en la tercera persona singular y plural del pretérito. Otro ejemplo de una acción terminada del pasado es: monté en bicicleta por 3 horas. Aunque la duración de esta acción era durante 3 horas, ya que la acción ya terminó, se expresa mediante el pretérito de indicativo. Regla número 2. El pretérito también se usa para indicar el comienzo de una acción en el pasado. Por ejemplo, empecé a estudiar a las 9. Otro ejemplo es: comencé a limpiar la casa. Note que los verbos empezar y comenzar se escriben con una Z, pero que la Z cambia a C en la primera persona singular, o sea, la forma de yo en el pretérito de indicativo. Regla número 3. El pretérito también se usa para indicar el final de una acción. Por ejemplo, terminaron su trabajo a las 2. Otro ejemplo es: dejé de fumar el mes pasado. Regla número 4. Otro uso del pretérito es para expresar acciones sucesivas en el pasado que ya se consideran terminadas. Por ejemplo, ayer me desperté, me duché y salí de la casa. Note que las acciones son sucesivas o secuenciales. Esto quiere decir que una acción ocurrió antes de otra en el pasado, pero en esta oración las 3 acciones de despertarse, ducharse y salir ya terminaron. Regla número 5. Otro uso del pretérito tiene que ver con cambios bruscos en los estados mentales. Por ejemplo, cambios bruscos de deseos, opiniones o estados de ánimo. Por ejemplo, en aquel momento tuve miedo de perder a María para siempre. Note que el verbo tener es uno de los verbos irregulares en el pretérito que ya estudiamos. Regla número 6. El pretérito se usa para expresar una hora específica en el pasado. Por ejemplo, fue a las 3 cuando Hermenegilda se despertó. Note que el uso de fue aquí también es sinónimo de ocurrió. En este video aprendimos sobre el pretérito de indicativo en español. Empezamos nuestro estudio hablando de la conjugación de verbos en el pretérito. Primero hablamos de los verbos regulares en el pretérito, seguido por una discusión de los verbos irregulares. También aprendimos que algunos verbos en el pretérito que sufren cambios ortográficos. Por ejemplo, verbos como pagar, tocar, averiguar, santiguar, etc. Luego hablamos de un grupo de verbos que terminan en ir en español, que sufren un cambio vocálico adicional en la tercera persona singular y plural del pretérito. Por ejemplo, el verbo morir se conjuga morí, moriste, murió con una U, morimos, moristeis y murieron con una U. Terminamos nuestra discusión hablando de los usos básicos del pretérito. Por ejemplo, acciones que ocurrieron una vez, acciones sucesivas que ya terminaron y acciones que llegaron a su fin. Bueno, mis divinos y preciosos estudiantes, espero que este video les haya servido a aprender más sobre el pretérito del indicativo. Sin más por el momento, me despido cariñosamente de ustedes.